Buenos días a todos. Buenos días, licenciado. Buenos días a todos. Maestro, una pregunta. ¿En dónde vamos a ver las grabaciones o en dónde van a poder estar disponibles? Las voy a subir a un link y se las voy a mandar. Yo creo que las vamos a subir a YouTube. Ok. Gracias, Y profe. les mando al chat la liga. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Bueno, pues ya estamos lo suficientes para empezar. Los demás que se vayan integrando. Quiero hacer un pequeño resumen, nada más de lo de ayer, y después empezar con el caso práctico, el primer caso práctico que vamos a ver, y de ahí empezar a desarrollar nuestros temas. A ver. A ver, ok. Ayer vimos la primera parte de nuestro temario, que es la entrevista previa. Es la pregunta de qué debo hacer cuando me llega un caso, ¿no? Dijimos que teníamos que hacer una entrevista previa en donde la parte activa es el cliente, donde nos cuenta primero qué es lo que quiere y después cuáles son, pues, los hechos del caso, las evidencias que tiene, ¿no? Después dijimos que era necesario realizar una auditoría legal en donde se dividía en dos partes principales, que es la relación jurídica sustancial y la relación jurídica procesal. En la relación jurídica sustancial habíamos dicho que teníamos que dividirla, nuestro análisis, en tres, es decir, la premisa fáctica, los hechos del asunto, la premisa probatoria, las evidencias que tenemos, y la premisa normativa, que son las normas aplicables. Ya dijimos todo lo que comprendía cada una de esas cosas. Y por el otro lado, en la relación jurídica sustancial, que también teníamos que tomar en cuenta en nuestra auditoría legal, había que analizar quiénes eran los sujetos, cuál era el objeto y la relación jurídica, ¿no? Después de esta auditoría, teníamos que confirmar los hechos, las pruebas y las normas aplicables que nos había manifestado el cliente en la entrevista previa. Una vez que ya teníamos eso, íbamos a realizar una entrevista final para confirmar la veracidad, exactitud, suficiencia de los hechos, de las evidencias, y después íbamos a proceder a elaborar la demanda, firmándola y integrando sus anexos, ¿no? Con todas las características
y los tips que ya les comenté. Bueno, ahora vamos a empezar. Ayer fue de manera genérica estas consideraciones. Vamos a entrar ya de forma específica en relación con los casos prácticos, ¿no? A ver, el segundo apartado de nuestro temario es ¿qué son las premisas normativa, fáctica y probatoria? Les dije ayer que una manera muy ordenada de estudiar cualquier tipo de caso de cualquier materia es estudiar la premisa normativa, la premisa fáctica y la premisa probatoria. En diferentes materias se llama o le dan un nombre distinto, pero al final todas las materias tienen en la parte de la relación jurídica sustancial, tiene una premisa normativa, una premisa fáctica y una premisa probatoria. Todas las materias, todas, ¿no? Entonces, y les dije que en todos los asuntos de cualquier materia, ustedes deben de tomar en cuenta la relación jurídica sustancial y la relación jurídica procesal. Es decir, los derechos en juego, sustantivos, y los derechos procesales en juego. Si ustedes no tienen en cuenta eso, hay una menor probabilidad de que obtengan éxito en su proceso. Ahora, vamos a empezar con el primer caso práctico. Vamos a poner casos de diversas materias para que ustedes vean que independientemente de que los derechos sean distintos, de que las regulaciones procesales, las vías, los plazos, los recursos, etcétera, etcétera, sean diferentes, hay un tronco común, hay una metodología común que se puede utilizar para abordar cualquier tipo de caso, ¿no? A ver, les voy a poner el caso. Llega a su despacho una pareja que vive en Estados Unidos. Esta pareja tiene aproximadamente 40 años, cada uno de ellos, de edad, y en el año 2018 tienen conocimiento de que a un menor de 16 años en su casa lo golpean, lo sobajan, lo lastiman, lo agreden. El niño, el joven de 16 años, se escapa de su casa. Este niño tiene una maestra y la maestra, pues, bueno, el niño no iba a la escuela y conoce a una maestra. Esta maestra lo ayuda a entrar de manera extemporánea a la escuela a los 16 años. Bueno, tenía 14 años en el 2018, ¿no? 13 años, perdón, 13 años en el 2018. En el 2018 lo conocen. No iba a la escuela, la maestra le ayuda a entrar a la escuela en línea para personas que ya son extemporáneas y le ayuda a hacer sus exámenes. Le ayuda a hacer sus exámenes, concluye la primaria, después le ayuda a hacer sus otros exámenes, concluye la secundaria y después de esa situación, durante 2008 a la fecha, le dan de comer, le compran ropa, lo tienen viviendo en su casa, pero no de los esposos, sino de la maestra. La maestra es mamá de uno de la esposa, ¿no? De los que viven en Estados Unidos. Y la mamá tiene 70 años y le dan, físicamente lo cuida la maestra, que es la mamá de la esposa,
oficialmente lo cuida y le da de comer, lo lleva a pasear, le ayuda a sus actividades escolares y los esposos que viven en Estados Unidos le pagan pues la comida, le pagan la habitación, le pagan el esparcimiento, le pagan la ropa, etcétera, etcétera, ¿no? La atención médica del 2008 a la fecha, del 2018 a la fecha. Y sin embargo, pues no lo ven físicamente. Físicamente, pues ellos están en Estados Unidos y él está en la Ciudad de México, ¿no? Y sin embargo, le hablan todos los días por teléfono, por FaceTime, etcétera, etcétera, ¿no? Están al pendiente de él a la distancia. ¿Por qué no pueden estar con él? Pues no pueden estar con él porque al no ser quienes ejercen la patria potestad, pues no pueden obtener el pasaporte y no lo pueden trasladar a Estados Unidos, ¿no? Porque de acuerdo a la ley que regula los pasaportes, la ley de nacionalidad, para poder llevar a un menor fuera del país, es necesario que la persona o las personas que ejerzan la patria potestad y la guardia y custodia externen su consentimiento para que salga del país. Entonces, ese es el caso. Llegan los clientes y les dicen, nosotros, estos son los hechos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer primero? ¿Qué tenemos que hacer? Ya nos llegó el caso, ¿qué tenemos que hacer con lo que dijimos ayer? ¿Qué tenemos que ¿La hacer? entrevista? Tenemos que hacer la entrevista previa. Y en la entrevista previa, ¿qué le tenemos que preguntar? ¿Qué es lo primero que le tenemos que preguntar? ¿Qué es lo que quiere conseguir? Así es, ¿qué es lo que quiere conseguir? Y entonces le preguntamos, a ver, señores, ¿ustedes qué quieren? ¿No? Y ellos contestan, pues nosotros nos queremos quedar con el niño, con el joven, ¿no? Sí pueden, los que alzan la mano sí pueden automáticamente hablar, ¿verdad? No los tengo cancelados sus micrófonos. No, sí, pero No. Sí pueden bueno, hablar, ya. ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Ábrense la mano y hablan. Ok, queremos quedarnos con el niño. Después, ¿qué le debemos preguntar? ¿Cómo sucedieron los hechos? A ver, señores, cuéntenme. Acuérdense que ahorita es una entrevista informal, simplemente es que ellos les manifiesten cuáles son los hechos de manera muy genérica y ustedes poquito a poquito los van a ir orientando. A ver, señora, ¿por qué usted se quiere quedar, o señores, por qué ustedes se quieren quedar con el menor? ¿No? Y nos dijeron, nos queremos quedar con el menor, pues porque nosotros no podemos tener hijos y lo vimos, hemos hablado con él, nos cae bien, ya lo queremos, es un chico inteligente y pues queremos ayudarlo por toda la violencia que ha vivido en su familia, ¿no? Bueno, después de esa situación, ¿qué es lo que qué es lo que le deben de preguntar? Preguntarle, o sea, por sus pruebas de que se ha mantenido al niño y todo eso, ¿no? Sí es. Que si se puede comprobar que lo ha hecho. Así es. Acuérdense que en la entrevista previa solo van a preguntar 3 cosas. 1, ¿qué es lo que pretende? 2, los hechos del caso.
Y 3, las pruebas del caso. Que considere los clientes. Es una aproximación inicial. 3 cosas nada más. Entonces ya me dijo qué quiere, ya me dijo cuáles son los hechos, pero sus hechos son muy, muy genéricos. Entonces le tendremos que preguntar, a ver, cuénteme cómo conocieron al niño y cuénteme la relación que han tenido desde que lo conocieron hasta la fecha. Acuérdense que les dije que la estructura del análisis de los hechos es antes, durante y después. ¿De acuerdo? Antes, durante y después. A ver, cuéntenme cómo conocieron al menor. No, bueno, pues lo que pasa es que mi mamá era la maestra del niño, del joven, y pues originalmente le ayudó a cursar su primaria y hacer los exámenes para su primaria, hacer sus exámenes. ¿Qué pasó, Renata? Tengo una duda. Es que ayer usted en la entrevista previa comentó que también, además de lo ya mencionado, que teníamos que preguntarle a nuestro cliente qué es lo que sabe la contraparte que nos puede perjudicar para ya contemplarlo. Sí, pero Eso solamente va a ser en ciertos casos, ¿no? hasta el Por final. ejemplo, Primero esta parte, primero este bloque, ¿no? Ok. Primero Sí, gracias. bloque. Sí, primero este bloque. Entonces, a ver, ¿cómo conocieron al menor? No, bueno, pues es que se acercó a mi mamá y mi mamá le ayudó a realizar sus exámenes para cursar la primaria, terminó la primaria, después la secundaria, y un día llegó en la madrugada muy asustado diciendo que lo habían corrido de su casa, que lo habían golpeado, y después de ahí pues me dijo que si se podía quedar en la casa de mi mamá lo aceptó y de ahí se quedó y de ahí desde 2018 hasta la fecha se ha quedado. Y aquí le hemos dado comida, le hemos dado sustento, le hemos comprado ropa, le hemos comprado sus útiles, sus uniformes, lo hemos atendido en hospitales, lo hemos llevado a que se divierta, etcétera, etcétera, ¿no? De manera general les dice eso. Bueno, después ustedes le tendrían que preguntar, pues, oiga, dice, ¿qué pruebas tiene, no? ¿Qué pruebas tiene? ¿Qué pruebas tiene para demostrar esto? Ah, bueno, pues nosotros tenemos algunos tickets, tenemos algunas cartas que nos ha hecho, tenemos algunos testigos que han visto esta situación y pues nada más. Ah, ok. Oiga, ¿y qué personas presenciaron cuando el niño llegó en la madrugada y de llegar a la madrugada llegó a su casa? Ah, pues su hermano. Venía con su hermano y su hermano lo dejó aquí y se fue, ¿no? Ah, ok. ¿Qué más pruebas? ¿Tienen videos? ¿Tienen chats? ¿Tienen correos? ¿Tienen fotografías? Ah, sí, tenemos también fotografías. Ok. ¿Tienen constancias? ¿Tienen documentos? Ah, sí, tenemos las constancias de que lo inscribimos. En donde yo aparezco, la mamá aparece como la mamá de los clientes. Aparece como responsable del joven al inscribirlo en la escuela. Pues también tenemos los pagos de los viajes que hemos hecho con él, las cosas que le hemos comprado, tenemos las recetas médicas, ¿no? Entonces empiezan ustedes a indagar todavía de manera muy general, todavía no de manera técnica, porque todavía ustedes no están en posición técnica de determinar cuáles son los derechos en juego.
Una vez que ya estén en aptitud técnica para determinar los derechos en juego, pues ya estructurarán su auditoría legal y su confirmación de hechos, pruebas y normas aplicables. Ahorita es genérico, general. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuáles son los hechos? Inicio, desarrollo y final. ¿Y cuáles son las pruebas? Del inicio, del desarrollo y del final, en caso de que haya un final. Bueno, y después le van a preguntar en el segundo bloque, le van a preguntar, oiga, y pues, hay algo que debamos saber que que los puede afectar. No hay nada. Ah, ok. Bueno, el hecho que les diga que no hay nada no quiere decir ni lo releva a ustedes de investigar, ¿no? Es como a los médicos. Los médicos, no, pues a ver, dime si tienes diabetes, si tienes no sé qué. Ah, pues es que me dijo que no tenía nada y por eso le receté. No, espérame, tú tienes que haber investigado, ¿no? Los abogados igual. Acuérdense que les dije que los abogados tenemos responsabilidad por negligencia, por dolo, ¿no? Es decir, que es una obligación de medio y no de resultado, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije el artículo del Código Civil y que se replica en diversos códigos de los estados de la República, ¿no? Sí recuerdan, ¿verdad? O se lo repito. ¿Lo puede repetir, profesor, por favor? A ver. Profesor, es el 2080, si mal no recuerdo. No, el 2080 es cuando no se fija plazo para una obligación de dar. Es el 2615. ¿Perdón? Es el 2615. Así es el artículo 2615, establece el Código Civil, que establece el que preste servicios profesionales solo es responsable hacia las personas a quien sirve por negligencia, impericia o dolo, sin perjuicio de las penas que merezca por la comisión de un delito. Negligencia, impericia o dolo. Entonces, si ustedes no indagan más allá de lo que les dice el cliente, pues van a ser negligentes, ¿no? Ahora, ya terminó su entrevista previa, y viene, ¿qué es lo que tienen que hacer después? La auditoría legal. Hay que hacer la auditoría legal. Entonces, en la auditoría legal les dije que la primera gran división que tienen que hacer es la relación jurídica sustancial y la relación jurídica procesal. Entonces, en la relación jurídica sustancial, tienen que determinar los derechos en juego, los hechos en juego y las pruebas en juego. Es decir, la premisa normativa, la premisa fáctica y la premisa probatoria. ¿Cuáles son los derechos del juego? Pues muy sencillo. Dar, hacer, no hacer y tolerar. ¿No? Eso lo vieron en Teoría General de las Obligaciones. Ahora, en relación a la relación jurídica procesal, pues tienen que ver los presupuestos procesales y los elementos constitutivos de la acción. Presupuestos procesales y los elementos constitutivos de la acción. Y eso es en una primera parte. Bueno, veamos. En la auditoría legal vamos a la relación jurídica sustancial. En la relación jurídica sustancial tenemos que determinar los derechos en juego. Recuerdan que les dije que nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué pregunta nos tendríamos que hacer?
Era la de que si mi cliente tiene derecho a lo que pide, ¿no? Y si las pruebas y lo demás le darían la razón. Cliente tiene derecho. ¿A qué? ¿A qué? ¿A lo que está pidiendo? Dar, hacer, no hacer, tolerar. A que le den, a que le hagan, a que le toleren, a que se abstengan. ¿A qué tiene derecho? Mi cliente tiene derecho a hacer, no hacer o tolerar. O a que le den, a que le hagan, a que le toleren o que se abstengan. En este caso, ¿qué sería? a que le den, Más bien, a que lo toleren, ¿no? A que la mamá o quien ejerza la patria potestad y la guarde custodia legalmente tolere, permita que estas personas que son ajenas y que no son familiares protejan al niño, ¿no? Al joven. Tiene derecho y por lo tanto las personas que ejerzan la patria potestad y la guardia custodia tienen la obligación de permitir a estas personas que no son familiares tener y proteger al joven, ¿sí o no? Entonces, una vez que se hacen la pregunta, empiezan a desarrollar su premisa normativa, su premisa fáctica y su premisa probatoria, ¿no? ¿Cómo se integra la premisa normativa? ¿Cómo les dije que se integra la premisa normativa? Se ponen en evidencia todas las normas que deben de ser aplicables, ¿no? En este Sí, caso, primero los tratados así es. internacionales, la Ajá. Constitución, posteriormente las leyes federales, locales y los reglamentos, ¿no? Así es. Efectivamente, siempre hay que seguir un orden en nuestro análisis. Tenemos para determinar nuestra premisa normativa, tenemos que tomar en cuenta primero las normas convencionales, es decir, los tratados internacionales. Después, las normas constitucionales, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado que corresponde. En este caso, la Constitución de la Ciudad de México. 3, las normas generales, las leyes generales. Acuérdense que seguramente vieron en su curso de teoría constitucional que hay facultades concurrentes, ¿no? Y las facultades concurrentes derivan leyes generales. Es decir, leyes que coordinan a la federación, a los estados, a los municipios, a la Ciudad de México, en ciertas materias. Por ejemplo, salud, asentamientos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Las que están previstas en el artículo 73, fracción 29 y siguientes, ¿no? De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después, tienen que tomar en cuenta las leyes federales. Después, las leyes locales. Posteriormente, los reglamentos de las leyes generales, los reglamentos de las leyes federales y los reglamentos de las leyes locales. Más adelante, también las normas administrativas, como normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, lineamientos, circulares, oficios, que tengan efectos generales, ¿no? Ok. Entonces,
¿cómo haríamos este descubrimiento de la premisa normativa? De acuerdo a este catálogo. Bueno, acuérdense que la premisa normativa tiene un derecho muerto y un derecho vivo. No sé si se los comenté ayer. La premisa normativa tiene un derecho vivo, un derecho muerto y un derecho vivo. El derecho muerto son todas estas normas. Y el derecho vivo es la interpretación obligatoria o no obligatoria que le han dado los tribunales. Por medio de la jurisprudencia, ¿no? Entonces, ustedes tendrán que encontrar la jurisprudencia de por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, la jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito, la jurisprudencia, incluso a veces hay jurisprudencia de los tribunales locales, ¿eh? En algunas partes de la República hay jurisprudencia local. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay una publicación que se llama Anales de Jurisprudencia. Muy poca gente los conoce, ¿eh? Ahí, en ese librito, métanse a la página del Poder Judicial de la Ciudad de México y viene una parte de Anales de Jurisprudencia. En esos Anales de Jurisprudencia vienen publicadas sentencias relevantes sobre temas relevantes del tribunal. Entonces, métanse a los índices y pueden buscar ahí su caso, ¿no? Entonces, ¿cómo tienen que buscar? Como les dije ayer, la mayoría de los casos ya están resueltos. Muy pocos casos son novedosos y extraordinarios. Hay cosas extraordinarias y novedosas, pero la mayoría de los asuntos ya están resueltos. Ya han sido planteados con anterioridad. Entonces, ¿qué es lo primero que tendrían que hacer de manera práctica? Acuérdense que les dije, una cosa es litigar con el derecho muerto y otra cosa es litigar con el derecho vivo. Les dije que había entre otras, dos maneras de estudiar el derecho. Como derecho muerto, es decir, buscar en las normas, y como derecho vivo, buscar en las resoluciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer para facilitarnos el estudio de nuestro asunto, para analizar nuestra premisa normativa? ¿Qué es lo que les dije ayer que tendrían que hacer? Buscar expedientes que ya se hayan resuelto. Así es, meterse a la liga de la Suprema Corte de Justicia, y del Poder Judicial, meterse a la liga de la Suprema Corte de Justicia, déjenme ver, Suprema Corte de Justicia, en la Suprema Corte de Justicia, a ver, les voy a mostrar. Permítanme un segundo. Suprema Corte de Justicia. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo, les voy a compartir pantalla. Álvaro, tienes prendido tu micrófono.
¿Ya se ve la pantalla? Sí, ya sé. Ya, ¿Se ve Sí. la pantalla profesor. de la Suprema Corte? Sí, Bueno, entran a la Suprema Corte y de ahí se van a meter a esta área que dice sentencias y datos de expediente. ¿Ya la vieron? Aquí. sí, Le dan sí. clic y van a encontrar tema, ministro, órgano de erradicación, tipo de asunto y número de expediente. Y en tema le van a poner guarda y custodia. ¿No? Y después le van a poner buscar. No saben qué número de expediente, no saben qué tipo de asunto, no saben qué órgano, no saben nada. Le van a poner buscar. No se encontraron. Vamos a ver. A ver. Hay otros que están ahí esperando entrar. No encontraron nada. Entonces van a limitar su búsqueda. Van a, otra vez, sentencias y datos de expediente y le van a poner custodia. Van a poner buscar. Algo está pasando. A ver. A ver. ¿Ustedes han podido hacerlo? No, aún no. Yo nunca puedo. No, es que como yo pensé que el número de expediente era como un requisito para buscarlo, por eso No. Sentencias de edad y datos de expedientes. Bueno, esperemos. Se meten ahí, le ponen menores, menor. Aquí está, mira. Ya me Menor. desplegó. Menores. Vamos a poner menores. Buscar. Algo está pasando aquí. Le puse custodia y ya me desplegó la siguiente página. Ajá. Y desde el expediente 1, ¿Nos puedes compartir la pantalla? sí, a ver, déjame ver si puedo. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Bueno, ¿ya lo pudieron hacer? no, tampoco no me carga. Sí, a mí tampoco me carga. Debe estar fallando la página. No somos nosotros, es la página. Sí. Bueno, no importa. Lo hacemos más tarde para seguir avanzando. La idea es que ustedes entren a esa página. Les voy a volver a compartir. La idea es que ustedes entren. Sí se ve la página de la Corte, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí. a ver, me regreso. La idea es que ustedes entren, aquí está la página de la Corte, entren a sentencias y datos de expedientes y en sentencias y datos de expedientes entren a, no pongan número de expediente, no pongan nada más pongan el tema, ¿no? Pongan el tema y ya una vez que pongan el tema, les van a salir un sinnúmero de resoluciones, ¿no? Otra forma de buscar esto es también, se van a meter a la página de la Corte, pero se van a ir hasta abajo. Se van a ir a la, donde dice consulta. Sí se ve la página, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, se meten a consulta, se ponen en ver más, lista de acuerdos de juzgados y tribunales. Le dan aquí, en el Consejo de la Judicatura. En este caso es un asunto familiar,
pues lo conoce un colegiado en materia civil, ¿no? La Ciudad de México. Entonces ponen a consulta de datos de expedientes. ¿Qué circuito es? Pues es el primer circuito porque es la Ciudad de México. Si es en otro estado, buscan su circuito, ¿no? Segundo circuito, Estado de México. Tercer circuito, Jalisco. Cuarto circuito, Nuevo León. En este caso es el primer circuito, Ciudad de México. Y le dan consultar. Ya que están en consultar, se meten a buscar a un tribunal colegiado. Por ejemplo, se meten a, aquí está el primer tribunal colegiado en materia civil, del primer circuito. Y solo que aquí es más elaborado la búsqueda, porque aquí primer tribunal colegiado de materia civil del primer circuito, le ponen buscar, le ponen amparo directo. Pueden buscar en amparo directo, pueden buscar en amparo indirecto, amparo en revisión, perdón, amparo directo, amparo en revisión, pueden buscar en queja. Normalmente, como esto tiene que ver con un juicio, pues es un amparo directo, pero también puede haber revisión, ¿no? Por ejemplo, le ponen 1/2021. Le ponen aquí, le ponen aquí, y aquí, bueno, no aparece sentencia. Nos regresamos, le ponen 1/2020. Miren. Y vean cómo aparecen las sentencias. ¿Ya vieron? Aquí, hasta abajo. Miren. ¿Ya vieron? Entonces aquí empiezan a buscar un asunto relacionado con su caso. Entonces, ya sea que lo busquen por la página de la Suprema Corte, que lo busquen por aquí, ¿no? O que lo busquen por Infomex. ¿Se acuerdan que les dije, no? Infomex. Infomex. Hay Infomex en federal, Infomex en en la mayoría de los estados de la República. Infomex. ¿Ya vieron? Aceptar. Aquí ponen el número de usuario, contraseña, y ya entran, y ya que hayan entrado, le hacen una solicitud de acceso a la información y piden copias o fotografías o un expediente escaneado relacionado con el tema de guarda y custodia. ¿No? ¿Está claro hasta aquí? Sí, profesor, pero es en el de la judicatura es como más ir de uno por uno, ¿no? Y ya en el de la Suprema Corte viene como todo. Así es, así es. Okay, Yo lo que hago es todos los días estudiar, leer una sentencia de colegiado civil, una sentencia de colegiado penal, una sentencia de colegiado administrativo, una sentencia de colegiado en materia de trabajo. Y entonces, las que veo que son importantes, las voy agregando a un archivo que tengo, y cuando ya me llega el asunto, ya busco en mis archivos civiles, administrativos, penales o laborales, y ya encuentro la resolución, porque le voy poniendo sentencia, guarda y custodia, sentencia, alimentos, sentencia, robo, sentencia, despido injustificado, sentencia, y así. A ustedes que están empezando, pues si empiezan desde ahorita, de aquí a 20 años, yo no empecé hace 20 años porque no sabía, a 20 años ustedes van a tener una base de datos muy poderosa de materias, ¿no? Lo mismo voy haciendo no solo con las sentencias, sino lo mismo voy haciendo por materia con las publicaciones del Diario Oficial de la Federación, de la Gaceta de la Ciudad de México y otras gacetas.
Lo que va saliendo, no, pues esto es de materia civil al civil, esto es de materia penal al penal, esto es de materia laboral al laboral, esto es de materia administrativa al materia administrativa. Entonces voy generando una base de datos que cuando ya me toca el asunto, cuando toca el asunto, pues ya es más fácil buscarlo, ¿no? Entonces, para no perdernos, estamos en la auditoría legal y estamos determinando la premisa normativa. La premisa normativa con sus bloques: convencional, constitucional, legal, reglamentario y administrativo general, y buscar en estos lugares, buscar temas que se relacionen con el asunto que estamos viendo, porque eso les va a permitir encontrar más fácil cómo se han resuelto con anterioridad esos temas y cómo se han resuelto, con qué hechos se han tomado en cuenta, qué pruebas se han tomado en cuenta, qué normativa se ha tomado en cuenta, y de ahí, de esa normativa, ustedes pueden basarse, ¿no? Y de ahí ya inician la elaboración de su premisa normativa. Otra forma de buscar la premisa normativa es mediante los criterios jurisprudenciales. Se meten a la Corte, se meten al Semanario Judicial de la Federación, se meten a la sistematización de tesis y ponen, por ejemplo, guarda, custodia. Les voy a compartir pantalla, espérenme tantito. Espérenme tantito. Profesor, Mande. estaba viendo en la página de la Suprema y por ejemplo, al momento de poner un tema y meterme en alguno de los expedientes, Sí. solamente me viene como que los datos generales, lo que es el expediente. En algunos sí. Ajá. En algunos sí, pero en algunos vienen los engroses. Ok. En algunos sí, y en algunos solo vienen los engroses. Si no vienen los engroses, Ajá, lo que hay que hacer, es, hay que pedirlo vía transparencia, si no vienen los engroses. Ahora, por ejemplo, miren, les voy a ahorita compartir pantalla. La otra manera de... Sí, porque no en todos vienen no en todos vienen los engroses. Espérenme. Por ejemplo, les voy a compartir pantalla. Miren, aquí, guarda y custodia, encontramos esto. Y guarda y custodia, la regla general es que los progenitores son aptos a menos que se demuestre la existencia de un riesgo probable y fundado para los niños y niñas involucrados. Entonces, aquí lo que van a hacer, hasta abajo, viene que este criterio, que se puede asemejar al que ustedes tienen, es que la regla general es que los progenitores, es decir, la mamá biológica, el papá biológico del joven, es apto para tener la guardia y custodia a menos que se demuestre la existencia de un riesgo probable y fundado para los niños y niñas. Entonces, esto les da una idea para su premisa normativa en cuanto a tienen que acreditar que existe un riesgo probable y fundado para los niños y niñas. Es decir, existe un riesgo probable y fundado para el menor de 16 años, para desacreditar la presunción juris tantum que existe a favor de los progenitores, ¿no?
Sí saben la diferencia entre la presunción juris tantum y juris de jure, ¿verdad? ¿O no? Sí. ¿Sí? No, Bueno, No, pero la presunción juris tantum son presunciones que admiten prueba en contrario. Las presunciones jure de jure son presunciones que no admiten prueba en contrario. Esta es una presunción que admite prueba en contrario. ¿Por qué? Porque dice, la regla general es que los progenitores son aptos. Es decir, se presume que los progenitores son aptos para tener la guarda de custodia. Salvo prueba en contrario. ¿Cuál? Que se demuestre la existencia de un riesgo probable y fundado para el joven. Entonces, estamos en la premisa normativa. ¿Qué hacen? Se van hasta abajo y ven en dónde salió este asunto. Es un amparo en revisión 910-2016 de la primera sala. Entonces, lo que tienen que hacer es regresar a la página de inicio, se van a sentencias de datos expedientes. Aquí sí ya revisan es primera sala, entonces se meten a primera sala, a un órgano de recreación, primera sala, luego se meten a amparo en revisión, tipo de asunto, amparo en revisión, y después se meten al expediente 910-2016. 910-2016. Ahí está, miren. Los engroses. Aquí está el engrose. ¿Ya lo vieron? Aquí está el engrose, miren. Miren, aquí está el documento. Lo bajan y van a ver cuáles son las premisas normativas. Aquí está la sentencia. Aquí están los antecedentes del caso relevantes. A lo mejor dentro de su narrativa ustedes no tomaron en cuenta esta situación, algunos hechos que están aquí, les van a dar una idea y después vienen, aquí buscan su premisa normativa. Aquí van a buscar su premisa normativa. O sea, los artículos que tomó en cuenta, en este caso, la primera sala de la... miren, aquí hay una jurisprudencia que tomó en cuenta, que ustedes la jalan para su premisa normativa. Aquí hay... por ejemplo, miren, dice aquí, se expondrán los rasgos principales de la doctrina constitucional de la primera sala, interés superior de la niñez en relación con la guarda y custodia, relación entre riesgo y condición de salud, derecho de los niños a expresar su opinión, etcétera, etcétera. Y luego aquí, estos artículos del Código Civil, que aquí dice, habla de las obligaciones de crianza. Luego, empiezan a seguir indagando qué se entiende por el interés superior de acuerdo al 416 ter del Código Civil y encuentran qué se entiende por el interés superior de los niños y las niñas. Y después van indagando más artículos relacionados con su premisa normativa. Por ejemplo, dice que en cualquier contienda judicial que se vean involucrados los derechos de los niños, debe privilegiarse su interés superior. Y aquí habla del artículo 4º constitucional. Entonces ya encontraron su premisa normativa constitucional. El artículo 4º constitucional, entonces van a la Constitución y buscan el artículo 4º. Entonces ya van a tener su premisa constitucional. Y buscan en el artículo 4º
¿Qué dice? En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con mi asunto? Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará las facilidades a los particulares para el cumplimiento de los derechos de la niñez. Es decir, la Constitución no solo regula el derecho de los ascendientes, sino también el de los tutores y también el de los custodios, y ordena que el Estado otorgue facilidades a los particulares de manera genérica, no dice ascendientes, no dice a los que tengan la guardia y custodia y la patria potestad, dice particulares. Entonces, vamos construyendo, no pierdan de vista su pregunta. Mi cliente tiene derecho a que los padres biológicos permitan que mis clientes tengan la guarda y custodia del joven a pesar de no ser ascendientes. En principio, de nuestra premisa constitucional sacamos 3 conclusiones. Para determinar si mi cliente tiene o no derecho, debemos demostrar que es conforme a su interés superior el estar con nosotros o con los clientes en lugar de estar con sus progenitores. 1. Porque la Constitución dice o señala que en todas las resoluciones se debe de atender al interés superior del menor. En todas las decisiones y actuaciones del Estado, legislativas, administrativas y jurisdiccionales, todas son todas. Interés superior de la niñez. Entonces, dentro de esas todas decisiones está el conceder la guarda custodia, ya sea a los progenitores o a unas personas ajenas, pero que no son sus progenitores, pero que sea de acuerdo al interés superior de la niñez, ¿no? El segundo argumento constitucional que van a encontrar es: los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de los derechos. No necesariamente el ascendiente. Mis clientes son custodios, y como custodios tienen la obligación de preservar y exigir esos derechos. ¿Cuáles derechos? El de alimentación, salud, educación, sano esparcimiento, que están aquí arriba. Y luego, el Estado, es decir, legislativo, administrativo y jurisdiccional, debe otorgar a mis clientes a mis clientes como particulares, las facilidades para coadyuvar en el cumplimiento de los derechos de este joven. Entonces, ya tenemos nuestra premisa constitucional. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Queda claro? Sí. Ok. Gracias. Luego, y así en adelante seguimos buscando y buscando y buscando. Ahora, nos falta nuestra premisa convencional, ¿no? Práctica, ¿no? Acuérdense que estamos en la normativa. Y en la premisa normativa tenemos el plano convencional, constitucional, legal, reglamentario y administrativo general. Entonces, encontramos un argumento constitucional. Ahora vamos a buscar el fundamento convencional.
Entonces, el fundamento convencional, ¿dónde lo podríamos buscar? Lo más difícil es buscar artículo por artículo, que se puede hacer. Pero siguiendo esta lógica, si lo encontramos en el tema nacional con los buscadores del Poder Judicial, de Infomex, ¿cómo lo podremos encontrar a nivel internacional? ¿Dónde? ¿Nos podríamos ayudar con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño? Sí, sí, sí. Pero antes de pasar a las normas, acuérdense que no pierdan de vista su estructura. Derecho vivo, derecho muerto. El derecho vivo es el de los tribunales. El derecho muerto es el de las normas. Lo que yo les quiero dar, la Corte Interamericana, lo que yo les quiero dar a entender en la estructura del estudio, planteamiento y defensa de estos casos es que cambien su chip. Estamos acostumbrados a estudiar el derecho muerto, las normas. Estamos desacostumbrados a estudiar el derecho vivo, las resoluciones de los tribunales. Entonces, yo les quiero dar a entender que hagan un giro. Antes de buscar las normas, busquen los criterios de los tribunales. Entonces, si encontramos en nuestra premisa normativa, tenemos un ámbito constitucional y vamos a buscar el ámbito internacional, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde lo vamos a buscar? En los tratados internacionales. Les voy a compartir En los pantalla. tratados internacionales. Derecho vivo, derecho muerto. Derecho vivo son las normas, perdón, derecho muerto son las normas, derecho vivo son las resoluciones de los tribunales. ¿En dónde vamos a buscar el derecho vivo internacional? En los tratados internacionales. Los tratados internacionales son normas En y la es derecho jurisprudencia muerto. de la Corte Interamericana. Así es, una fuente es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les voy a compartir pantalla. Nos metemos a la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y vean cómo hay apartado de casos contenciosos. ¿Ya vieron? ¿También se puede buscar en las jurisprudencias de la misma corte? Así es. Así No. es. Así es. Miren, vean casos contenciosos. ¿Ya vieron? Miren. Sentencias, resoluciones, escritos. Miren. Todos los estados buscarían México, ¿no? No necesariamente México, porque recuerden que hay jurisprudencia que dice que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria, sea parte o no sea parte del Estado mexicano, siempre y cuando sea más favorable a la persona, ¿no? Miren. ¿Ya vieron? Entonces, miren. Vean. ¿Ya vieron? Entonces, ¿ya vieron? Miren, jurisprudencia. Aquí no hay. Buscan custodia. No hay. Y así van buscando hasta que encuentren el caso que tiene, ¿no? Miren. Por ejemplo,
Miren. Y aquí vienen, miren, la sentencia, van buscando y van buscando las normas nacionales, las normas internacionales que tomaron en cuenta. Ok. Ya que buscaron ahí, pues lo lógico es buscar en el, ya después de buscar el derecho vivo, pues se van al derecho muerto, se van por ejemplo, a la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Miren. Aquí dice, por ejemplo, el artículo 9. Los estados parte velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables que tal separación es necesaria de acuerdo al interés superior del niño. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, de acuerdo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Miren. Ya tienen su premisa normativa desde el punto de vista convencional. Seguimos avanzando en nuestra pregunta. No olvidemos nuestra pregunta. Mi cliente tiene derecho a resguardar al menor a pesar de no ser familiar, de no ser progenitor o familiar, y la mamá o los progenitores que sustentan la guarda y custodia del menor tienen la obligación de abstenerse, de impedirle a mis clientes que conserven al menor, lo protejan, lo guarden. De acuerdo con el artículo 9 de la Convención Americana, sí se puede separar al menor de sus progenitores Siempre y cuando a cuando sea por el reserva de bienestar. revisión judicial, las autoridades competentes determinen de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Entonces, ¿qué tendrían que demostrar? Vamos a ir adelantando. ¿Qué tendrían que demostrar? ¿Qué tendrían que demostrar si juntamos la premisa, perdón, su argumento constitucional con su argumento convencional? ¿Cuál es el punto en común? El interés superior del menor. Así es, el interés superior del menor. Entonces, si yo demuestro que es acorde al interés superior del menor que esté con mis clientes, entonces mis clientes sí tienen derecho a conservar al menor, independientemente de que se oponga o no se oponga sus padres, ¿no? Porque dice, contra la voluntad de estos. ¿Ya vieron? Pero dice excepto. O sea, que no pueden ser separados en contra de su voluntad, pero en el caso específico de que no se esté velando por estos, por el interés del niño, ahí sí se puede, ¿no? Así es. O sea, el argumento es que aunque se opongan, si es de acuerdo al interés superior del joven, se pueden quedar con tus clientes. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok. Luego, ¿qué seguiría? ¿Qué premisa? Bueno, sigue la premisa normativa, pero ¿qué nivel seguiría? ¿Qué les dije después de la premisa ¿Hay convencional? normas constitucionales? Después les dije la premisa constitucional y después Las normas generales. las normas generales. Así es. Entonces tendremos que buscar
si hay una norma general relacionada con el asunto. ¿En dónde la vamos a buscar? Les voy a compartir pantalla. La vamos a buscar nuevamente en la página de la Corte. De ahí nos vamos a normativa. De ahí nos vamos a legislación federal y de la Ciudad de México. Y nos vamos a niños. Por ejemplo, ¿no? Y buscamos si hay alguna ley general. Aquí está, miren. Ley general de los niñas, niños y adolescentes. Ley general es diferente a la ley federal. Acuérdense que la ley general deriva del cumplimiento de facultades concurrentes. Eso lo tuvieron que ver en su clase de Derecho Constitucional. Ley general. Abrimos la ley general. Miren. Y buscamos algún artículo que nos pueda ayudar en relación. Miren, por ejemplo, familia de acogida. Es aquella que cuente con la certificación de la autoridad competente y que brinde cuidado, protección, crianza positiva y la promoción del bienestar social de niñas, niños y adolescentes por un tiempo limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la familia de origen, extensa o adoptiva. Familia de acogida. Es diferente a la familia de origen, ¿no? Que son los titulares de la patria potestad, tutela, guarda, custodia, es decir, los progenitores. Familia extensa. Línea recta sin limitación de grado y colaterales hasta el 4º grado. Es decir, abuelos, tíos, hermanos, ¿no? Pero la ley general reconoce la familia de acogida. ¿Qué quiere decir? Que entonces también la ley general reconoce que existe la posibilidad de que un tercero o de que terceros que no siendo familiares y que no tengan la guarda y custodia puedan acoger y proteger a un menor. Entonces, la ley general también está de acuerdo con que o justifica o robustece que nuestros clientes tienen el derecho de conservar al menor y de proteger. Familia de acogimiento preadoptivo. Aquella distinta de la familia de origen y de la extensa que acoge provisionalmente en su seno a niñas, niños y adolescentes con fines de adopción y que asume todas las obligaciones en cuanto a su cuidado y protección de conformidad con el principio de interés superior de la niñez. ¿Ya vieron? Y así seguimos buscando. Luego. Ok. Después, ¿qué seguiría? Las leyes federales. Las leyes federales. Entonces, tenemos que buscar si hay alguna ley federal en relación a este asunto. Después de las leyes federales, tenemos que buscar las leyes de los estados. En este caso, la ley de las leyes de la Ciudad de México, ¿no? Que sería, pues, el Código Civil, ¿no? En principio, ¿no? Sí. Entonces, en el Código Civil tenemos que buscar si hay algún artículo que nos permita que un tercero cuide al menor independientemente
que un menor tenga al menor independientemente de que sea o no sus padres y de que tengan o no la guarda y custodia, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a encontrar con el artículo 416 del Código Civil. El 416 del Código Civil establece: en caso de separación de quienes ejercen la patria potestad, ambos deberán continuar con el cumplimiento de las obligaciones. En caso de desacuerdo, el juez de lo familiar resolverá lo conducente. Con base en el interés superior del menor, este quedará bajo los cuidados y atenciones de uno de ellos. El otro estará obligado a colaborar en su alimentación, crianza, conservando el derecho de convivencia con el menor conforme a las modalidades. Entonces, buscamos algún artículo, pero al contrario, el Código Civil nos dice que la patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los hijos, ¿no? La patria potestad se ejerce por los padres, no habla de terceros. Cuando cualquier circunstancia deje de ejercerla a uno de ellos, corresponderá al otro, no habrá de terceros. A falta de ambos padres o por cualquier circunstancia prevista en este ordenamiento, ejercerán la patria potestad los ascendientes en segundo grado, es decir, los abuelos, en el orden que determine el juez de lo familiar. Dice que deben de ejercer las obligaciones de crianza, pero los que ejercen la patria potestad y la guarda y custodia, es decir, los padres o los abuelos, ¿no? Luego, en caso de separación, se quedará en favor de alguno de ellos, pero no habla de terceros. Al contrario, dice que los hijos que estén sujetos a la patria potestad tienen el derecho de convivir con ambos, aunque no vivan bajo el mismo techo, ¿no? Se refiere a los padres. Aquí el Código Civil dice que se entiende por interés superior del menor. En caso de desacuerdo sobre las convivencias, se escuchará a los menores. Y luego, las obligaciones, facultades y restricciones establecidas para los tutores se aplicarán al pariente que por cualquier circunstancia tenga la custodia. Habla del pariente. Permítame un segundo. Permítame un segundo. Permítame un segundo. Perdón. ¿Qué pasó? Órale, dale. Órale, va. Dale pues, abrazo. Bye. Gracias. Perdón. Entonces habla del pariente. No habla de terceros. Luego, habla de los adoptivos. Habla de todos los llamados, entrarán en ejercicio los que sigan en el orden establecido en los artículos anteriores, es decir, los abuelos o los hermanos o los tíos,
Mientras, al contrario, mientras el hijo estuviera en la patria potestad, no podrá dejar la casa de los que le ejercen, sin permiso de ellos o decreto de la autoridad competente. ¿No? Bueno, aquí ya encontramos un elemento. Puede dejar la casa de los progenitores con permiso de los progenitores o decreto de la autoridad, ¿no? Pero no hay el que está sujeto a la patria potestad no puede comparecer en juicio ni contraer no puede comparecer en juicio. ¿Ya vieron? Acuérdense que la patria potestad se refiere a la persona y a los bienes, ¿no? Y ya vieron que no dice nada. Miren, cómo hay un capítulo de la persona respecto a la persona de los hijos y luego hay otro capítulo respecto a los bienes. Miren. Miren. Pero de la búsqueda del Código Civil, en principio no encontramos un artículo que nos permita. El 444, ¿no, profe? ¿Qué dice? ¿Qué establece? Dice que la patria potestad se pierde por resolución judicial en los siguientes supuestos. Y ya menciona pues que se ha condenado expresamente a la pérdida de ese derecho o no es aplicable Pero, ¿qué pasa cuando se pierde la patria potestad? ¿La puede adquirir alguien más? Bueno, en este caso los señores. El otro padre. Ajá. ¿Y qué pasa si no pueden los dos padres? Cuando no hay patria potestad, ¿qué pasa? Va pasando así hay como tutela. decía. Así es. Van a los familiares y si no va la tutela. ¿no? Ok. Entonces, ahora, encontramos, por ejemplo, en el 315, un artículo indiciario. Tiene acción para pedir el aseguramiento de los alimentos la persona que tenga bajo su cuidado al acreedor alimentario. Es decir, habla del acreedor alimentario, habla de quien ejerza la patria potestad o tenga la guarda y custodia, habla del tutor, habla de los hermanos y demás parientes y habla de la persona que tenga bajo su cuidado al acreedor alimentario. ¿Qué quiere decir esto? Que el código, de manera indirecta, permite que una persona distinta al que ejerza la patria potestad, la guarda y custodia, distinta al tutor, distinta a los hermanos y distinta a los demás parientes, es decir, a los tíos, primos, que una persona distinta tenga su cuidado al acreedor alimentario. ¿Sí me entienden? Entonces, ya tienen su premisa legal, local. La persona que tenga bajo su cuidado al acreedor alimentario. ¿Sí? Luego, y además el artículo que dice que el hijo puede dejar la casa, ¿no? Que puede dejar la casa de el 421. No podrá dejar la casa sin permiso de ellos o decreto de la autoridad competente. Entonces, quiere decir que sí, que si una persona ajena puede tener el cuidado del menor y se le puede al menor, se le puede dar permiso o por decreto de la autoridad autorizar a que se salga. ¿En qué casos? Por decreto de la autoridad. No lo dice ahí, pero por lógica y por los
argumentos convencionales y constitucionales que ya hemos visto. ¿En qué caso? ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos que se debería tomar en cuenta en todas las resoluciones del Estado? El interés superior del menor. niño. Así es. Entonces, si la autoridad atiende al interés superior, si mi cliente demuestra que es acorde al interés superior del menor, que deje la casa de los padres o de los que ejercen la patria potestad o la guardia y custodia, pues debe autorizar la salida del menor y que esté con sus clientes. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, Sí. ok. De ahí tienen que buscar normas administrativas. Dentro de las normas administrativas puede estar, por ejemplo, hay un protocolo de la Suprema Corte de Justicia en relación a estas materias. A ver. Aquí está. Les voy a compartir pantalla. Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes. ¿Sí se ve? Sí. 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 Y empiezan a buscar. Consideraciones específicas en materia familiar. 89. La violencia familiar, violencia de género y su afectación en el niño, niña o adolescente. Implica que se le debe de proteger de manera inmediata al niño, sino que debe ser restituido de manera integral en todos sus derechos. Entonces, ante la violencia que ha vivido el menor con sus progenitores y sus familiares, una manera de restituir de manera integral en todos sus derechos es que se quede con mis clientes, ¿no? Sí. Y así, van buscando argumentos, El operador jurídico que conozca de un hecho que pueda ser resuelto mediante la intervención judicial debe actuar con fundamento en el interés superior del niño. El juez no puede dejar a la voluntad de las partes, ni mucho menos a la capacidad de los abogados, la correcta iniciación y substanciación del procedimiento para garantizar los derechos de los niños. El juez tampoco puede dejar a la voluntad de las partes las condiciones para que los niños se encuentren en el plano de igualdad en donde garanticen su integridad. ¿Ya vieron? ¿Esto entra en normas administrativas? ¿Mande? Sí, Ah, ok, gracias. sí. Entonces, y así buscan, ¿no? Buscan valoración de la declaración del niño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
ya tienen su premisa normativa. Con base en su premisa normativa, ¿cómo van a responder la pregunta? ¿Cuál es su pregunta? Si mi cliente tiene derecho a tolerar. Si mi cliente tiene derecho a conservar y a proteger al menor, y acuérdense que siempre es derecho y obligación. Si mi cliente tiene derecho a conservar y proteger al menor, y si sus padres o los que Tiene ejercen la patria obligaciones. potestad tienen la obligación de abstenerse y de permitir que mis clientes conserven y protejan al menor. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Perdón que esté desayunando, pero ya no me da No, tiempo. no se Ya que me voy preocupen. corriendo. ¿Hasta aquí todo claro? Sí. Sí, muy claro. Bueno. Ya después de que tienen su premisa normativa, entonces quiere decir, pero su premisa normativa tiene una hipótesis y una consecuencia. Si ustedes no detectan la hipótesis, no van a poder obtener la consecuencia. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cómo determinan la hipótesis? Las hipótesis son las condiciones de hecho y de derecho y probatorias que se requieren para que se actualice la consecuencia jurídica. Ven, mi amor, corre, por favor. Qué chiquito. Para que se actualice la consecuencia jurídica. ¿Cuál es la condición de hecho que yo tengo que acreditar para que mis clientes puedan tener el derecho de conservar y proteger al menor y la mamá o los que tengan la guarda y custodia y la patria potestad tengan la obligación de permitir que los clientes conserven al menor y lo protejan? ¿Cuál es la condición? Que se acorde al interés superior del menor. Que los las padres, condiciones sean las adecuadas para este. Que yo demuestre que esto es acorde al interés superior del menor. Y acuérdense que vimos en el 416 que se entiende por interés superior del menor. ¿Acuerdan? Si era el 416. Les voy a compartir pantalla. Entonces, ¿qué tengo que demostrar? Que mis clientes garantizan ¿qué? Que garantizan el interés superior del niño. ¿Cómo? Pues con los hechos, bueno, con las pruebas que ellos presentaron, que nos dieron al principio. Con los verbos. ¿Cuáles verbos? 416 ter. ¿Cuál es el verbo del 416 ter? Garantizar. Mis clientes garantizan ¿qué? Váyanse El bienestar. por la ley. ¿Qué garantizan? El acceso a la salud física y mental. El acceso a la salud física y mental. Un ambiente respetuoso. Garantizan el acceso a la salud física porque lo llevan a jugar fútbol. Mental porque lo llevan al psicólogo. Alimentación porque lo alimentan. Educación porque les pagan la escuela. Lo llevan a la escuela, le pagan le compran sus libros, le compran su uniforme, lo llevan. Tan es así que no estudiaba cuando vivía con su mamá y ahorita ya terminó la secundaria. ¿No? ¿Qué garantizan? El vivir en un ambiente respetuoso, donde hay afecto y libre de violencia.
¿Por qué? Porque Tiene su cuarto, le muestran, hacen manifestaciones de afecto, le dicen que lo quieren, le dicen que les importa, le hablan todos los días, lo ayudan, no hay no lo golpean, no lo golpean. no lo insultan, no lo hacen violencia psicológica ni nada por el estilo. Ujú, Porque es un ambiente sano, ¿no, profesor? ujú, ujú. Ok, bueno, y así todas las demás. Y al contrario, tenían que demostrar lo contrario de la mamá, ¿no? Que su mamá no garantizaba el acceso a la salud física y mental, alimentación, educación, que su mamá no garantizaba el establecimiento de un ambiente de respeto, aceptación y afecto, porque lo golpeaban, lo insultaban, lo corría, la mamá se drogaba, tomaba. Ujú. Debemos hacer una comparativa, o sea, cuando vamos a redactar la demanda, Ujú. bueno, mi cliente pero mi cliente va a hacer esto, esto y esto, y la mamá hacía todo lo contrario, o sea, vamos